Hoy haremos muros de albañilería confinada. Todo nos vamos a guiar de la norma E070. Entonces, ya hemos dicho que un diafragma rígido va a unir los desplazamientos laterales de los muros y de las columnas, ¿no? De los elementos verticales. Entonces, un criterio era que su largo debe ser como máximo 4 veces su ancho, para que se comporte de una manera rígida y no tenga estas deformaciones en su plano. Y también que no debe haber aberturas ni discontinuidades. Y para que se cumpla esa condición debe vaciarse junto con las vigas. Entonces, el diafragma también va a distribuir la carga de gravedad hacia los elementos verticales. Entonces, una recomendación, sobre todo para edificaciones de albañilería, es que sean en dos direcciones, para que cada muro tenga algo de carga, ya que un muro que tiene bastante carga va a tener una mayor resistencia al cortante, pero una menor ductilidad. Si tenemos un diagrama carga-deformación, digamos, si tuviéramos una losa, tenemos dos muros, y sobre esos dos muros se va a repartir la losa, ¿no? Y por ahí tenemos otros dos muros que no reciben carga, digamos. Algo así. Entonces, la losa es en una dirección y solo se reparte a estos dos muros. Su diagrama cortante desplazamiento si aplicamos una carga monotónica hacia este muro en un ensayo, aproximadamente debería salir de esta manera, ¿no? Entonces va a tener una buena resistencia, pero poca ductilidad, ¿no? Poca deformación en el rango no lineal, a pesar de que tenga confinamientos. Pero un muro, digamos, el mismo sistema de muros de albañilería, pero esta vez la losa es repartida en sus dos direcciones. Entonces, cada muro va a tener algo de carga, pero no tanta carga, ¿no? Como quien dice, una carga ideal sería. Entonces, su diagrama de cortante desplazamiento aproximadamente debería salir así. Entonces, tal vez si le colocamos en dos direcciones, su resistencia al corte va a disminuir, pero su ductilidad o el desplazamiento que haga en el rango no lineal va a ser mayor, ¿no? Y esto es lo recomendable en edificaciones de albañilería confinada, donde tenemos muros en las dos direcciones. En nuestro caso, para nuestro colegio, tenemos que guiarnos en una dirección, ¿no? O sea, vamos a ver que la carga no sea tanta, no sea excesiva, ¿no? ¿Ya? Pero ya sabemos que el mejor comportamiento lo tiene
en dos direcciones. Un murito que soporta carga de una losa en dos direcciones. Las vigas preesforzadas, ¿no?, también conforman un diafragma rígido, así como una losa colaborante también sería diafragma rígido. Entonces, el primer diafragma rígido sería la cimentación. Para muros de albañilería puede ser cimientos corridos o platea de cimentación superficial. Estos dos tipos va a depender del suelo. Si tenemos un buen suelo, con cimientos corridos bastaría, pero si tenemos suelos con capacidad portante menores a 1.2, lo recomendable es platea de cimentación superficial. Bueno, como todo edificio, no debemos tener formas de L o T. La solución sería separarlos. Tampoco debemos tener masas concentradas en los últimos niveles, sobre todo, como el caso de tanques elevados. Tampoco debemos tener muros demasiado esbeltos, ya que la albañilería está diseñada para que falle por corte, ¿no? Si recuerdan, en la clase de ayer había dos tipos de muros esbeltos y muros bajos, ¿no? La albañilería se diseña para muros bajos. También podría haber albañilería de muros esbeltos, pero como máximo deberíamos tener esa relación 2 o 2.5, ¿no?, la de ayer. Para la norma E060 para muros de concreto armado, si esto es la base, si esto es la longitud del muro y esto es la altura, un muro esbelto se va a diseñar cuando esa relación es mayor que 2, ¿no? Entonces, lo diseñas como si fuera un muro esbelto. Mientras que un muro bajo en la albañilería, ya no para concreto armado, sino para albañilería, esa relación H entre L, para que sea bajo, o para que no sufra ninguna reducción a su cortante, tiene que ser menor a 1. Eso es en albañilería. Es un poco más estricto, ¿no? Pero también podríamos tener muros que se comporten a cortante, o cuya falla sea por corte, que tengan esas relaciones, ¿no? LH y H entre L menor que 2, ¿no? También serían muros de albañilería. El único inconveniente es que su resistencia al cortante va a disminuir, ¿no? Si este tuviera una resistencia al cortante W de BM, B mayúscula, este tendría una resistencia cortante alfa BM, donde alfa es menor que 1, ¿no? Es decir, su resistencia al cortante de un muro esbelto, y basta que sea mayor que 1, la relación, en albañilería su resistencia al cortante va a disminuir. ¿De acuerdo? Ya, eso lo veremos más adelante. Entonces, diseñar muros muy esbeltos ya no es factible, ¿no? Por ejemplo, esta relación 1:4 ya no cumpliría absolutamente ni siquiera un comportamiento aceptable, ¿no? Ya que su comportamiento de este tipo de muros sería más que todo a flexión. Este sería el límite máximo, ¿no? Ya no podrías hacer, ¿no?, más. 1:4 ya su reducción al cortante de tu muro va a ser demasiado, ¿no? Y su comportamiento sería más a flexión que a cortante. Y como la flexión va a tener compresión y tracción,
la albañilería no soporta esfuerzos de tracción, ¿no? Y tampoco es muy resistente a los esfuerzos de compresión, como en este caso, ¿no? Y es fácil que falle. Por eso se recomienda muros de albañilería lo más bajos posibles, que no sean tan esbeltos. ¿De acuerdo? Tampoco debe haber irregularidad en altura. Nuevamente, discontinuidad. Eso sería como un mini piso blando en la parte de arriba, ¿no? Lo recomendable es que tengan muros de albañilería en ambas direcciones para que no suceda el piso blando. Cuando tengamos muros de albañilería unidos por vigas peraltadas, va a depender de la longitud de esa viga, ¿no? Cómo se va a comportar, si se comporta como una viga simple o como una viga de acople. Entonces, si nosotros tuviéramos un muro de albañilería esbelto, porque es mayor que 2, esbelto, unido por vigas, entonces más o menos el comportamiento individual de cada muro sería la esbeltez, ¿no? Su comportamiento sería más o menos a la flexión. Pero gracias a estas vigas, prácticamente se hace como un muro grande con aberturas, ¿no? Entonces su comportamiento ya va a tender al cortante. Entonces la ventaja de colocarle estas vigas a estos muros es que la flexión inicial, que era algo así, su diagrama de momentos, se va a reducir, ¿no? Se va a reducir. Entonces, esto te va a ayudar a que tengas cimentaciones menores, más pequeñas. Y esta longitud y el peralte va a depender cómo diseñamos esta viga, ¿no? En la norma de concreto armado es 0,60 cuando L entre H es mayor que 4, la viga se diseña normalmente como un elemento a flexión, ¿no? Donde se cumplen todas las características que indica la norma. Entonces, podríamos reducir lo que indica la norma hasta que sea 2,5, como les decía en el paper. Recién a partir de acá ya empezaría su comportamiento a flexión neta, ¿no? Menores relaciones ya implicaría un comportamiento netamente acortante de una viga. Y el diseño acortante de una viga que tenga deformaciones por cortante es distinto. Ahí también tendríamos que hacer el puntal tirante. Así se diseñaría una viga de acople, ¿no? Son vigas peraltadas de luces pequeñas. En este caso serían vigas dinteles y va a depender de su relación el diseño que se le haga, ¿no? Los phasers debemos aislarlos de la estructura principal, ya que podría provocar el mismo efecto de una columna corta, ¿no? En este caso provoca un muro corto. La altura se ve reducida y se incrementa su rigidez, pero su resistencia no es la adecuada. Lo recomendable es aislar los parapetos o al phaser. Si tuviéramos edificaciones irregulares con irregularidad, debemos aplicar lo que indica la norma E030.
aplicando los factores de reducción del factor de reducción sísmica, ¿no? Mientras menor sea nuestro factor de reducción sísmica, el R, mayor será la fuerza sísmica que le apliquemos a nuestro análisis. Lo que implicaría es que si tuviéramos una edificación irregular, quiere decir que debemos darle una mayor resistencia, ya que su ductilidad va a disminuir. Bueno, si no deseas aislar los tabiques o los alféizares, los parapetos, puedes modelarlos, pero es un poquito complicado, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo de pórticos planos donde incluye el modelamiento del alféizar. También lo puede hacer con elementos finitos, pero es un poco más complicado, más complejo. Lo recomendable es aislarlo para simplificar el análisis. Bueno, algunas características que debe tener un muro portante. Su sección transversal debe ser simétrica, continuidad desde arriba hasta abajo, hasta la cimentación, longitudes mayores a 1,20 m y preferentemente longitudes de muros en ambas direcciones casi iguales. Es lo recomendable para sistemas de albañilería. También debería haber juntas de control debido a que la albañilería es muy frágil, ¿no? Pequeñas distorsiones provocan agrietamientos en la albañilería. Por lo tanto, debemos colocarle una junta como máximo a cada 25 metros. Pero ahora, si nuestro suelo es malo, esta junta debería disminuir, ya que un suelo malo, si tuviéramos un muro de albañilería con ventanas, digamos, si nuestro suelo es malo, esto va a sentarse, ¿no? Esta parte se va a sentar. Y como la albañilería es muy frágil, se va a fisurar. Más o menos la fisura sería algo así, ¿no? Como si fuera toda una viga, arriba es tracción y abajo es compresión. Algo así. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiéramos que reducir estas fisuras, simplemente le tenemos que hacer una junta, ¿no? Acá. Ver esta distancia que esta distancia sea menor que 25 metros según la norma, ¿no? Pero si tuviéramos un suelo malo, yo creo que esta distancia podría ser de 20 o 15 metros. Va a depender qué tan malo sea tu suelo. ¿Ya? Primeramente hay que diferenciar qué cosa es confinamiento y qué cosa es arriostramiento. Si nosotros tenemos un muro de albañilería, vamos a tener sus columnas de confinamiento y su viga solera, ¿no? Ya. Esto es un muro confinado, ya que si tú le aplicas una fuerza sísmica, estos elementos de confinamiento, lo único que te van a hallar, nuevamente nuestra curva fuerza de formación o cortante de desplazamiento, si no tuviera elementos de confinamiento, su curva sería así, pero al tener elementos de confinamiento, te va a mejorar tu curva, ¿no? Va a incrementarse un poco su resistencia, pero va a incrementar grandemente su ductilidad. A eso se le llama confinamiento. Un muro confinado va a tener mayor ductilidad, ya que en el rango casi elástico, en este rango, la albañilería no debería fisurarse hasta cierto punto, ¿no? Después, cuando llegue a su máxima resistencia al cortante, ya se va a ver fisurada, ¿no? Se va a fisurar
y recién estos elementos van a actuar, ¿no? Las columnas de confinamiento. Eso es confinamiento, es darle mayor ductilidad a la albañilería después de que se agrieta, ¿no? Ahora, arriostramiento simplemente eh, es darle estabilidad a mi muro ante cargas perpendiculares a su plano. Es decir, este mismo muro yo lo voy a colocar de perfil. Y las cargas sísmicas van a venir en todo su plano, ¿no? Entonces, estos elementos de concreto armado vendrían a ser columnas de arriostramiento para esta acción sísmica. Generalmente esto se da en tabiquerías, ¿no? O en cercos, o en alféizares, ¿no? En elementos no estructurales, las vigas y columnas que ven en la albañilería serían elementos de arriostre. ¿De acuerdo? Esto sería un muro arriostrado y esto sería un muro confinado. Arriostrado ante cargas perpendiculares al plano y confinado ante cargas en su plano, ¿no? Esto tiene que estar unido a una losa rígida para que funcione de esa manera, ¿no? Entonces, son dos tipos de elementos, ambos vamos a diseñarlos en nuestro colegio, ¿ya? Estos serían nuestros muros de cabeza y estos serían nuestros elementos no estructurales, como tabiques, alféizares, ¿de acuerdo? Bueno, algunos requisitos mínimos. El espesor efectivo para controlar el pandeo en el plano. Para zonas sísmicas 2 y 3, bueno, esta está según la norma antigua, recontra antigua, donde las zonas sísmicas eran 1, 2 y 3. La norma E070 se está actualizando, ¿no? Posiblemente salga la propuesta este año, ya para ser aprobada, ¿no? Pero no va a variar mucho. Más que todo compatibilizar con la actual norma E030, ¿no? Pero podemos seguir utilizando como predimensionamiento un espesor H entre 20, donde H es la altura libre. También mediante un esfuerzo axial máximo, la carga axial la dividimos entre su área y hallamos el esfuerzo axial de la albañilería. Ese esfuerzo axial no debe superar un límite, que vendría a ser este valor. Y este valor tampoco debe superar el 15% del esfuerzo a compresión de la albañilería. Lo que les decía, ¿no? Una gran carga axial va a provocar reducción en la ductilidad del muro. Por lo tanto, la carga axial se debe controlar, no debe ser tanta carga axial. Bueno, esto es en cuanto al aplastamiento, cuánto soporta la albañilería el aplastamiento. Lo recomendable es que en esta viga que va a cargar una losa exista una columna, ¿no? Unos requisitos de estructuración. Bueno, no todos los muros, si tuviéramos bastantes muros de albañilería, no todos se reforzarían, solamente los que absorben más del 10% del cortante en la base. También hay un requisito de densidad mínima, pero este no es muy exacto que digamos, ¿no? Es una manera de predimensionar nada más. Donde sería factor zona, uso, suelo, y el número de pisos dividido entre 56, ¿no? Este vendría a ser la densidad de muros y simplemente el área total dividido entre el área total de muros dividido entre nuestra área en planta de nuestro edificio debe ser mayor a esta densidad mínima.
Bueno, como les decía, esta es nuestra albañilería confinada, debe tener confinamiento en los 4 bordes. Si es en el primer piso, abajo es la cimentación, columna a columna y viga solera. La distancia máxima es de 5 metros o 2 veces la altura. Bueno, la viga solera debe tener un peralte mínimo del espesor de la losa y un ancho del espesor del muro, ¿no? Y lo que les decía, esta viga solera debe tener una longitud de anclaje, de gancho estándar, ¿no? Una longitud de desarrollo con gancho. Eso también lo calculamos, por eso hemos puesto 40 centímetros para diámetros de 5 octavos. Y esto se refiere al refuerzo horizontal. Entonces, digamos que nuestra albañilería tiene bastante carga axial, digamos es mayor a 3 pisos. La norma indica que si tú tienes muros mayores que 3 pisos, o sea 4 pisos, ya le coloques refuerzo horizontal continuo, que va de columna a columna, ¿no? Lo que te va a dar este refuerzo es darle, como debido a la carga axial P, tu ductilidad va a disminuir, lo que va a hacer este acero, que es continuo, es darle un poco más de ductilidad. Y de alguna manera cose también la grieta, ¿no?, que se va a formar. Entonces es muy importante colocarle este acero. En cuanto al análisis estructural, ya lo hemos hecho. La norma te especifica un sismo severo, R3, y un sismo moderado que provoca la mitad de lo que provoca un sismo severo, es decir, R6. Los niveles de desempeño para la albañilería son estado límite de servicio, tiene poco daño, un operacional, daño controlado, seguridad de vida, y finalmente límite de la resistencia y finalmente precolapso, ¿no? Prácticamente los mismos estados, ¿no? Operacional, funcional, seguridad de vida, ser precolapso y colapso. Son lo que explicamos rangos de desempeño. Eh, entonces nuestra norma, si lo reducimos R igual 3, estaría acá, ¿no?, en este puntito. Y R igual 6 sería bajo un sismo moderado. Bajo un sismo moderado, ningún muro de albañilería debería agrietarse. Después se va a incrementar la fuerza y va a llegar a un sismo severo donde ya los muros se fisuran y empiezan a trabajar las columnas de confinamiento, y eso es lo que te va a dar la ductilidad. Hasta un máximo, acá ya se deforma bastante, hasta una distorsión máxima del 5 por mil, ¿no? Pasado esta distorsión, esa estructura ya no es reparable. Los sismos también ya lo hemos explicado, entonces podemos hallar los puntos de desempeño, ¿no?, bajo diversos sismos, de nuestra curva de capacidad, que lo transformamos en un espectro de capacidad, y nuestro espectro de demanda, ¿no? Bajo cada nivel de sismo podemos hallar nuestro punto de desempeño y determinar en qué rango nos encontramos. La norma establece que el diseño debe tener todo esto, ¿no?, desde la etapa elástica hasta su incursión en el rango inelástico, dándole mayor ductilidad y control a la degradación de la resistencia y rigidez. El diseño es por el método de la resistencia, pero con criterios de desempeño. No vamos a hacer esto realmente en la albañilería, esto sería un análisis no lineal, pero sí vamos a tener esos criterios de desempeño, ¿no?, mediante las distorsiones, más que todo.
También indica que las vigas de acoplamiento, bueno, las vigas de dinteles, en este caso vigas de acoplamiento, si tuviera una cierta longitud, va a actuar como una fuente de disipación de energía, ¿no? Por lo tanto, en sus extremos debe estar bien diseñado por capacidad. Las distorsiones, ¿no? Entonces, mientras más confinado esté, mayor ductilidad va a tener, y se asume que toda la falla es por corte, no importa su esbeltez, ¿no? Sin importar la esbeltez, su falla va a ser por corte. Pero ya hemos dicho que no debe ser tan esbelto tampoco. Como máximo podría ser este, ¿no? Que sería el doble. Mayores relaciones de esbeltez ya implica otro comportamiento. Acá ya se redujo su capacidad al cortante. Es decir, más fácil va a fallar por corte acá, ¿no? Que acá. Acá tiene mayor resistencia el cortante. También para nuestro análisis debemos considerar el aporte de los muros perpendiculares, ¿no? Puede ser el 25% del muro perpendicular o 6 veces el espesor del muro. Lo que sea menor. Y también debemos considerar la sección transformada, ¿no? De nuestras columnas. Por eso le hemos puesto la misma etiqueta tanto a las columnas como a los muros. Las propiedades ya lo hemos utilizado. Y ya hemos hecho el análisis, ¿no? De la albañilería. El análisis se hizo modal espectral ante acciones de un sismo moderado y modelamos los muros con elementos finitos en el programa ETAPS. Por lo tanto, debemos emplear un factor de reducción R igual a 6 y eso es lo que hicimos, ¿no? ¿Tendrán alguna consulta sobre la albañilería? Lo que vamos a hacer es verificar los muros que hemos diseñado, que hemos colocado, ¿no? Si van a soportar el agrietamiento, por ejemplo, y después verificaremos los elementos de confinamiento. ¿Tendrán alguna consulta? Los ladrillos a utilizarse en colegios recomiendo que sean los mejores, ¿no? Mejor material. Bibliografía no está acá, ¿no? En la sesión 1, normas, es 0,70. Acá indica los tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, la clase de unidad de la albañilería, la recomendable es el ladrillo tipo 4 o tipo 5, o clase 4 o clase 5, ¿no? El ladrillo clase 4 puede llegar hasta una resistencia de 130 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Este tipo de ladrillos es recomendable. Los bloques, eh, estos bloques que ven por acá, bloque P vendría a ser para muros portantes y bloques NP para muros no portantes, son para albañilería armada, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener nuestro bloque que va a tener sus alvéolos, ¿no? Definitivamente el área es menor, el área neta es menor al 70%, por lo tanto sería albañilería hueca, ¿no? Pero a este ladrillo o a este bloque se le va a agregar varillas de acero. Y también se le va a rellenar con grout, ¿no? Todo con grout, con concreto líquido, ¿no? Los bloques se pueden utilizar para hacer una albañilería armada.
o para elementos no estructurales como tabiquería, ¿no? ¿De acuerdo? No se puede utilizar sin esto, ¿no? O sea, esto es necesario, su varilla y su concreto líquido. Y el diseño es por flexión, ya no es por corte. Otra consulta. Un poco de, vamos avanzando, del diseño de muros de albañilería. Para el diseño, los muros ante acciones coplanares, es decir, ante cargas en su plano, ¿no? Se supone una sección rectangular de T por L. Entonces, vamos a diseñar eso. Si tuviéramos dos muros, ¿no? Y al final vamos a diseñar este elemento de confinamiento, que vendría a ser la columna. Primeramente tendremos que hacer un análisis para esta dirección, diseñar su elemento. Después vamos a hacer un análisis para esta dirección y diseñar su elemento, ¿no? Entonces, el que tenga mayor área, mayor refuerzo, ese vamos a utilizar, ¿no? No es la suma de ambos, en ambas direcciones, sino el mayor, ¿de acuerdo? Pero para nuestro caso, en nuestro ejemplo, es más sencillo, ya que es un muro que va a tener columnas, ¿no? Es más sencillo el análisis y el diseño.